Bueno, quiero que me digan si están viendo la presentación, por favor. Dígame en sí o no, por favor. Sí, pero dígame, hábleme, por favor, no me copien en el chat porque no lo puedo ver. Bueno, vamos. Bueno, vamos a la segunda semana del curso Agricultura Ecológica, Fertilización, Suelos y Cultivos. Ante todo, tengan buenos días. Bueno, la competencia que vamos a ver esta semana es establecer cultivos según tipo de producto, requerimientos técnicos y normas de la agricultura ecológica. El resultado de aprendizaje alcanzar, identificar los diferentes métodos empleados para manejar y preparar los suelos para el cultivo. Estimado aprendiz Sena, bienvenidos a la segunda actividad de aprendizaje del programa de formación Agricultura Ecológica, Fertilización, Suelos y Cultivos, el cual tiene como propósito que conozca sobre cómo manejar cultivos desde las prácticas agroecológicas. En esta actividad de aprendizaje podrá profundizar sobre los métodos agroecológicos del manejo de suelos, los conceptos, principios, prácticas y métodos. Adicionalmente, analizará un caso específico de un terreno y propondrá el tipo de labranza a utilizar según sus condiciones. Realizar consultas en Internet y explorar los siguientes materiales complementarios: agroecología para la seguridad alimentaria y nutrición, agroecología, principios y estrategias para diseñar una agricultura que conserva recursos naturales y asegura la soberanía alimentaria. Análisis de plantas y síntomas visibles de deficiencia de nutrientes. Buenas prácticas. Barreras vivas. Guía técnica para el aprovechamiento
de residuos orgánicos a través de metodologías de compostaje y lombricultura. Alternativas para desarrollar una agricultura sostenible. 3. Formulación de las actividades de aprendizaje. 3.1. Actividad de aprendizaje 2. En la semana pasada vimos la actividad de aprendizaje 1, que fue el ensayo y el ejercicio. El ejercicio práctico. Conocer sobre los métodos de manejo y preparación de suelos según los principios de la agroecología. A continuación, se describen las actividades y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje 2. 2 puntos. Reflexionar sobre el manejo agroecológico del suelo. El manejo agroecológico de suelos es fundamental en el modelo de producción agroecológica. De igual manera, la aplicación de las prácticas adecuadas trae como resultado la protección de los suelos, su recuperación y mantenimiento de la fertilidad. Principios fundamentales. Suelos vivos y biodiversos. 2 puntos. Se fomenta la actividad de microorganismos y macroorganismos, entre paréntesis, como lombrices, para descomponer la materia orgánica y liberar nutrientes lentamente. Reciclaje de biomasa. 2 puntos. Se busca optimizar el ciclo de nutrientes mediante el compostaje y la retención de restos vegetales en el terreno. Protección física. El suelo debe estar siempre cubierto, entre paréntesis, con coberturas vegetales o mulch, cierro paréntesis, para evitar la erosión por viento y agua, así como regular la temperatura y la humedad. Técnicas de preparación y manejo. Labranza mínima o cero labranza. 2 puntos. Se evita el arado profundo y continuo para no destruir el suelo, la estructura, ni matar su biota. Se realizan labranzas verticales suaves o siembra directa. Abonos orgánicos, 2 puntos. En lugar de químicos se utiliza compost, bocachi, humus de lombriz
y abonos verdes, entre paréntesis, cultivos cortados y dejados en el suelo, cierro paréntesis, para nutrir la tierra. Asociación y rotación de cultivos, 2 puntos. Se intercalan plantas con diferentes necesidades nutricionales. Paréntesis. Por ejemplo, combinar legumbres que fijan nitrógeno con otras hortalizas, cierro paréntesis, para no agotar el suelo y prevenir plagas. Biopreparados, 2 puntos. Uso de caldos minerales o purines para equilibrar el suelo y prevenir enfermedades radiculares. De acuerdo a lo anterior, analice las siguientes preguntas, 2 puntos. ¿Cuál es la importancia del manejo agroecológico de suelos en su conservación y fertilidad? Según su opinión, ¿cuál es la base de la agricultura ecológica desde el manejo de suelos? Nota, 2 puntos. Esta actividad tiene como finalidad brindarle un contexto en el desarrollo de los temas de esta guía de aprendizaje. Por tal motivo, no es calificable. Vea, lo que acabo de leerles sobre las características de los suelos, sobre la agroecología, no es calificable, no es calificable. Estas 2 preguntas que aquí aparecen, más adelante se las van a pedir. Entonces es bueno que hagan las preguntas. Bueno, sigamos. Vamos a la primera evidencia de la segunda semana. Se llama conocer sobre el manejo agroecológico de suelos. Las prácticas agroecológicas de manejo de suelos favorecen su conservación, así como su recuperación cuando han sido degradados y suplen las necesidades nutricionales de los cultivos mediante la fertilización ecológica. El manejo agroecológico de suelo es un enfoque integral que busca conservar, proteger y manejar la fertilidad de la tierra, tratándola como un sistema vivo y dinámico. A diferencia de la agricultura convencional, que depende de insumos químicos sintéticos, como los abonos, la agroecología imita los procesos ecológicos de la naturaleza para nutrir las plantas indirectamente a través de la actividad biológica del suelo. Principios fundamentales. El suelo es un organismo vivo.
Y es bueno este título, el suelo es un organismo vivo, pero porque hay gente que considera que el suelo es muerto, pero ya sabemos que no es muerto. En él albergan microorganismos que sí crean nutrientes fundamentales para las plantas. Nutrición indirecta. Si alimenta al suelo mediante materia orgánica para que éste alimente al cultivo. Prevenir antes que curar. Evita la degradación y erosión en lugar de reparar daños tardíos. Eficiencia de recursos locales. Maximiza los insumos generados dentro de la propia parcela o finca. Prácticas clave de manejo agroecológico. El éxito de este manejo radica en la combinación de técnicas físicas, químicas y biológicas. 2 puntos. Primero, suministro de materia orgánica regular, suministro regular de materia orgánica. Incrementa la porosidad, retiene mejor el agua y aporta nutrientes disponibles de forma lenta y constante. ¿A través de qué? Del compostaje. El compostaje es un reciclaje de residuos vegetales y estiércoles fermentados adecuadamente. Biofertilizantes y bioles son abonos líquidos fermentados que aportan microorganismos benéficos y minerales disueltos. Lombricultura, uso de lombrices para transformar desechos en humos de alta calidad. 2. Cobertura permanente del suelo, entre paréntesis, mulching. Protege la superficie del impacto del sol, el viento y la lluvia, evitando la erosión destructiva. ¿Con qué? Con abonos verdes. Los abonos verdes son cultivos de plantas, entre paréntesis, generalmente leguminosas, destinadas únicamente a ser cortadas e incorporadas al suelo. Mulch o acolchado, capa de resto de secos de cosechas anteriores que retienen la humedad y frenan las malezas. 3. Diversificación de cultivos. Interrumpe los ciclos de plagas y optimiza la extracción de nutrientes a diferentes profundidades de la tierra. ¿Con qué? Con rotación de cultivos. Cambia secuencialmente el tipo de plantas sembradas en un lote para no agotar el suelo. Asociación de cultivos. Siembra de plantas complementarias al mismo tiempo. Por ejemplo, el sistema mesoamericano, milpa de maíz, frijol y calabaza. Cierro paréntesis.
labranza mínima o cero, reducción del volteo mecánica, evita romper la estructura natural de las galerías creadas por lombrices y raíces. Protección de la red trófica, mantiene intacta la red de hongos benéficos como micorrizas y bacterias. Indicadores visuales de un suelo sano. Para evaluar la calidad del suelo, sin herramientas de laboratorio costosas, los agricultores observan la salud de la parcela a través de presencia de lombrices, es la señal más directa de que un suelo está activo, vivo y con suficiente oxígeno, estructura granular, suelo que se desmorona en agregados suaves como migas de pan, denotando buena aireación, olor a tierra húmeda, fragancia característica producida por la actividad de actinobacterias benéficas. Color oscuro indica alto contenido de humus y fijación de carbono orgánico estable. Luego de estas consultas, realice la actividad interactiva que describe la siguiente situación. 2 puntos. Laura es una agricultora que recibe a un grupo de aprendices en su finca para que observen de manera directa la aplicación de las prácticas agroecológicas del manejo de suelos. En su recorrido, Laura lleva a estos aprendices por varios lotes de la finca y en cada uno de ellos les explica en qué consiste la práctica que observa. Por sus conocimientos en el tema, usted los acompañará en el recorrido, ayudándoles a responder las preguntas que realiza la agricultora. Todo ello con el fin que se evidencie que valoran estas visitas y que con ellas aprenden mucho del tema. Tenga en cuenta que debe leer las indicaciones antes de responder cada pregunta para poder avanzar y que si lo hace incorrectamente en 3 o más preguntas perderá la actividad interactiva y el grupo de aprendices desaprovechará la posibilidad de volver pronto a la finca de Laura. Para participar de la actividad interactiva, remítase a la actividad 2, en las evidencias. En las evidencias, 2 puntos, actividad interactiva, comillas, conocer sobre el manejo agroecológico del suelo. Esta actividad interactiva son una serie de preguntas, son 5 preguntas que creo que hace Laura, las cuales ustedes deben responder correctamente para ganar la prueba. La prueba tiene 5 intentos. Por favor, no vayan
a colmar los 5 intentos. Más sin embargo, yo les voy a mandar un video que está hecho en YouTube o fue subido a YouTube sobre el manejo agroecológico de suelos para que hagan la actividad. En el día de hoy, ya sea o mañana por la mañana, les hago llegar el video de la clase, o sea, de toda la clase que estamos viendo hoy, y les mando el video de la actividad interactiva. Bueno, vamos a la segunda evidencia. Se llama identificar la característica de los suelos. Los suelos presentan características físicas, químicas y biológicas que determinan su fertilidad. Por ello es importante establecer sus condiciones antes de tomar decisiones sobre la fertilización o siembra. Algunas de estas condiciones definen con pruebas de laboratorio, pero para otras hay prácticas sencillas de campo que dan una idea de lo que ofrece el suelo para el crecimiento y desarrollo de los cultivos. Propiedades físicas. Vamos, entonces, la textura es una de las propiedades físicas. Dice, define el tamaño de las partículas minerales, entre paréntesis, arenas, limos y arcillas. Influye directamente en la capacidad de drenaje y retención de nutrientes. Estructura es la forma en que las partículas se agrupan formando terrones o agregados, entre paréntesis, granulares, prismáticos, etcétera. Cierro paréntesis. Facilita la aireación y la penetración de raíces. Porosidad. Cantidad de espacios vacíos que permiten la circulación de agua y aire en el suelo. Color. Indica los componentes. Los colores oscuros señalan alta materia orgánica, mientras los tonos rojizos o amarillentos indican presencia de hierro. Propiedades químicas. Materia orgánica, entre paréntesis humus, restos de plantas y animales descompuestos. Aportan nutrientes esenciales y mejora la retención de humedad. pH del suelo. Mide la acidez o alcalinidad. Un pH equilibrado es clave para que las plantas puedan absorber nutrientes del suelo. Tipos de suelo y uso agrícola. Arenosos son aquellos que tienen las partículas grandes
son permeables y fáciles de trabajar, pero retienen pocos nutrientes. Arcillosos. Tienen las partículas muy finas y pesadas. Retienen mucha agua y nutrientes, pero pueden encharcarse con facilidad. Limosos. Gránulos intermedios. Son fértiles, ricos en nutrientes y fáciles de cultivar. Omíferos, entre paréntesis, o negros, ricos en materia orgánica en descomposición, son los más fértiles y aptos para la agricultura. Por lo anterior, y para cumplir con esta evidencia, realice un ejercicio práctico que le permita determinar las características físicas, químicas y biológicas de un suelo. Para dicho fin, descargue el documento asociado a esta evidencia para ver la instrucción detallada de lo que debe realizar. Eso está en la plataforma. Ahora se lo muestro de todas maneras. Para el envío de la actividad o de la evidencia, remítase a la actividad 2 en las evidencias, dos puntos, ejercicio práctico, comillas, identificar las características de los suelos. Esa es la segunda evidencia. Vamos a la tercera evidencia. ¿Cómo se llama? Aplicar prácticas agroecológicas en la etapa de siembra a un cultivo. La planeación para la implementación de cultivos requiere de decisiones antes de la siembra. Ellas tienen que ver con las prácticas que se van a realizar en cada uno de los siguientes aspectos básicos. Dos puntos. En la preparación del terreno, entre paréntesis, como en la limpieza del terreno, la labranza, cuál labranza practica, los correctivos que debe de tomar, entre otros. Cierro paréntesis. El trazo, ¿cómo es el trazo? Esto depende mucho del cultivo. Si es una leguminosa, pues el trazo es pocos centímetros. Si es un frutal, aumentan a metros. El aullado, ¿cómo es? Si es un frutal, se hace un aullado de 40, de 50, de 60 centímetros. Si es por ejemplo, el caso del maíz, el maíz se tira por hileras. ¿Y cómo es la siembra? Si es siembra directa o indirecta. Luego, analice la siguiente información. Dos puntos. Existe un terreno con características específicas que se destinará para la siembra de un cultivo. La decisión preliminar es la de establecer y sostener este cultivo mediante prácticas agroecológicas.
El terreno presenta las siguientes características, 2 puntos. No ha tenido cultivos recientes, es decir, que está descansado. Se encuentra en zona de la era o pendiente, es una limitante eso. Está malezado. ¿Cómo controla la maleza? ¿Cómo controla la maleza sin utilizar los herbicidas químicos? O con eso. Tiene algunos árboles distribuidos a través del terreno. Hay que dejar los árboles ahí, no tumbar los árboles. Por uno de los linderos corre una pequeña quebrada. Hay que proteger la quebrada. El nacimiento de agua se encuentra en el lote. Si tengo nacimientos de agua en el lote, debo de protegerlo sembrándole árboles que retengan la humedad del suelo. Teniendo en cuenta lo anterior aprendido en esta actividad de aprendizaje, desarrolle lo siguiente, 2 puntos. Primero, escoja un cultivo a implementar. Entonces, cada uno de ustedes escoge un cultivo de acuerdo a las características del terreno. 2, investigue sobre prácticas agrológicas específicas para el cultivo de su elección. Limítese a las etapas de siembra. 3, indique qué tipo de labranza se va a emplear, teniendo en cuenta las condiciones del terreno anteriormente descritas. 4, analice las opciones para la siembra en un lote con las características mencionadas. 5, posteriormente, desarrolle una propuesta de siembra con un esquema sencillo. 2 puntos. Un dibujo representando al cultivo. Puede elaborarlo a mano, fotografiarlo o escanearlo. 6, explique detalladamente la implementación de las prácticas agroecológicas escogidas. 7, dé respuesta por escrito a las preguntas planteadas al inicio de la guía de en la evidencia, reflexionar sobre el manejo agroecológico del suelo. Yo por eso les decía que esas preguntas que se hacen en reflexionar hay que hacerlas porque se las van a pedir más adelante. 8, consolide en un documento todos los puntos solicitados en este taller y envíelo a su instructor a través de la plataforma virtual de aprendizaje. Para el envío de la evidencia, remítase a actividad 2 en las evidencias, 2 puntos, taller, comillas, aplicar prácticas agroecológicas en la etapa de siembra de a un cultivo, cierro comillas. El glosario de términos, agroecosistema, agroforestal, compostaje, enmienda, labranza, policultivos, silvopastoriles y suelo. Bueno.
¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Pregunten, pues. Andrés Santiago, Cristian, Heidi, Juan Pablo, Kimberly, por favor. Cristian Anturdaga levantó la mano. ¿Qué querías preguntar? Eh, en un suelo, por ejemplo, bueno, es una pregunta sobre un suelo específico. Por ejemplo, en el suelo arcilloso, ¿cuáles serían como las medidas recomendadas? O sea, pensaría que de pronto lo que decías de plantar como legumbres para cortarlas y proteger el suelo para que la lluvia no se los nutrientes, o sea, Eh, construir eh, una materia orgánica. el suelo, lo importante en la agroecología es mantener el suelo cubierto con malezas, pero que las malezas no alcancen una altura que pueda competir con el cultivo, mantenerlas a raya. Pero para eso puede utilizar malezas nobles. Las malezas nobles, dependiendo del sitio donde se encuentre, consigue malezas nobles. Bueno, yo voy a mostrarles, esperen un momentico, muchachos. Bueno, esta es la actividad de aprendizaje 2. Conocer sobre métodos de manejo y preparación de suelos, según los principios de agroecología. Identificar las características de los suelos. Bueno, entonces aquí está cuadro de evidencias. Entonces dice características de suelo, resultado. Físicas, como color, estructura, textura. El color, gris. Estructura, moderadamente fina. Textura, arenosa. En las características del suelo químicas, la acidez, moderadamente ácido. Contenido de materia orgánica, por su color, demuestra contenido bajo de materia orgánica. Biológicas, presencia de microorganismos, nula, no hay presencia de microorganismos. Y aquí hay un sitio donde el aprendiz fue a tomar la muestra de suelo para hacerle el análisis. Cómo toma el color, la estructura, la textura, cómo lo toma, la foto. Bueno.
Este trabajo quedó muy bueno. Bueno, vamos a mirar. Bueno, esta es la evidencia 2.3. El taller aplicar prácticas agroecológicas en la etapa de siembra a un cultivo. Fue presentado por Luis Eduardo Martínez Anaya. Prácticas agroecológicas con enfoque ancestral para la etapa de siembra del aguacate. Tipo de labranza mínima con herramientas tradicionales. Se utilizarán herramientas ancestrales como el azadón y el chuzo para realizar una labranza mínima, evitando remoción excesiva del suelo y previniendo la erosión. Esta práctica respeta el conocimiento tradicional de los campesinos y los zenúes, quienes históricamente han trabajado la tierra de manera sostenible. Preparación del terreno, distanciamiento y diseño de siembra. Se empleará un distanciamiento de 6 por 6 metros entre árboles, siguiendo el sistema tradicional conocido como trebolillos, que permite un mejor aprovechamiento del espacio y la luz solar. Se sembrará siguiendo curvas de nivel del terreno para reducir la erosión y aprovechar el flujo natural del agua. Hollado ancestral. Se cavarán hoyos de 50 por 50 por 50 centímetros con herramientas manuales. Se mezclará la tierra extraída con estiércol de animales como el de vaca o caballo y cenizas, prácticas comunes en la agricultura ancestral para mejorar la fertilidad del suelo. Vea. Entonces, vea la foto que tomó, pues es una foto hecha esa a computador. Bueno, entonces, yo les voy a mandar a ustedes entonces lo siguiente. El link del video de la clase. Le voy a mandar también un link de la prueba interactiva. Le mando los dos ejemplos para que se guíen haciendo, realizando la evidencia. Y le mando el material de apoyo. Voy a mandarle, yo creo que en las horas de la tarde les envío ese material. No se olviden que la actividad 2 comenzó hoy 5 y termina el 11 de junio, porque el 12 de junio, o sea, el próximo viernes, empieza la evidencia 3. El próximo viernes tenemos la clase a la misma hora.
la misma hora. Entonces, muchachos, ya se me está acabando el tiempo. Si no hay preguntas, por favor, abandonen la plataforma para poderla cerrar. Y continúen mandando las evidencias de la semana 1. No se olviden de ello también, muchachos. Bueno, entonces abandonen la plataforma, por favor, muchachos.